Alejandro Magno fue una figura legendaria del mundo antiguo, conocido por sus conquistas sin precedentes, y su ambicioso proyecto de unificar el mundo conocido bajo su gobierno. Nacido del rey Filipo II de Macedonia, y la reina Olimpia en la antigua ciudad de Pella en el año 356 a.C., Alejandro estaba destinado a ascender al poder, y convertirse en una de las figuras más importantes de la historia mundial. El joven príncipe era inteligente, valiente y tenía una sed insaciable de conocimiento y aventura. Su padre, el rey Filipo, era un genio militar que había unificado a las tribus macedonias en guerra, y construido un imperio con un poderoso ejército. Alejandro fue instruido por el gran filósofo griego Aristóteles, y su educación le imbuyó del amor por el aprendizaje, y la creencia en la armonía de diversas culturas. El ascenso de Alejandro al poder comenzó a la tierna edad de 20 años cuando sucedió a su padre como rey de Macedonia. Con la intención de cumplir el sueño de su padre de derrocar al imperio persa, Alejandro comenzó su campaña para conquistar los territorios persas. Las batallas no fueron fáciles, pero la brillantez militar de Alejandro, y la lealtad inquebrantable de su ejército hicieron posible la victoria. Las batallas de Isus, Gránico y Gaugamela son capítulos históricos de la vida de Alejandro, donde derrotó al poderoso ejército persa liderado por el rey Darío III, y reclamó el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Sin embargo, Alejandro no fue simplemente un conquistador. También fue un líder visionario que creía en unir las diversas culturas bajo un marco político y social común. Su política de fusión cultural fomentó la integración de costumbres, idiomas y tradiciones, lo que condujo a una civilización helenística vibrante y próspera. La incansable campaña de Alejandro lo llevó a los rincones más lejanos del mundo conocido. Desde los desiertos de Egipto hasta los picos helados del Hindu Kush, dirigió a sus hombres con determinación inquebrantable y coraje inigualable. Su ejército, que alguna vez estuvo formado por una fuerza pequeña pero implacable, se había expandido enormemente y ahora incluía soldados de diferentes culturas que se inspiraron en el carisma y la visión de su joven líder. La tenacidad y el coraje de Alejandro, y sus hombres se ilustran mejor durante su campaña india. La batalla contra el rey Porus en el río Hidaspes se considera una de las batallas más legendarias de la antigüedad. Incluso ante las abrumadoras probabilidades, Alejandro salió victorioso debido a su previsión estratégica y al compromiso eterno de sus hombres. Desafortunadamente, el sueño de Alejandro de unificar el mundo bajo su gobierno se hizo añicos debido a su prematura muerte. A la edad de apenas 32 años, en Babilonia, Alejandro sucumbió a una fiebre prolongada, dejando atrás un imperio colosal sin un líder definitivo. La noticia de la muerte de Alejandro provocó una intensa lucha por el poder, y el imperio que había construido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse. Sus generales lucharon entre ellos y finalmente dividieron el imperio en territorios más pequeños, cada uno gobernado por un rey diferente. A pesar del caos que siguió a su muerte, el legado de Alejandro perduró. El sistema cultural que había establecido siguió prosperando, mezclando lo mejor de las tradiciones griega y oriental. Sus conquistas también abrieron nuevas vías para el comercio y el intercambio cultural, lo que condujo a una era de prosperidad y avance intelectual sin precedentes. Hasta el día de hoy, el nombre Alejandro Magno evoca respeto y asombro. Era más que un simple conquistador, era un líder visionario, un defensor de la unidad cultural y un símbolo de coraje y determinación. Su vida sirve como testimonio del poder de la ambición, el impacto de los incansables esfuerzos de un hombre y la influencia duradera de su legado. Su viaje comenzó como un joven príncipe de Macedonia, y terminó como el gobernante de un imperio más grande que el de cualquiera de sus predecesores. Aunque su vida se vio trágicamente truncada, el impacto de su gobierno y el legado que dejó sigue vivo, un testimonio duradero de lo verdaderamente grande entre los hombres. Nacido en el turbulento período de la historia antigua, cuando los imperios chocaban y el orden mundial se formaba y disolvía continuamente, Alejandro estaba destinado a convertirse en una figura única y convincente, que daría forma al curso de la historia, y seguiría siendo un objeto de fascinación universal para generaciones venideras. Era un hombre de intelecto y visión, coraje y determinación, ambición y audacia, cuyo viaje de la vida reflejaba el tumultuoso ascenso de una estrella brillante y brillante, incendiando el mundo con su brillantez, antes de desaparecer en el horizonte demasiado rápido. En Alejandro Magno encontramos no solo un conquistador, sino un hombre sediento de conocimiento, un mecenas de las artes, un guerrero intrépido, un rey sabio, un líder generoso, un visionario ambicioso, un hijo devoto, un amigo leal, un mentor inspirador, un hombre que, en cada paso de su vida, se esforzó por alcanzar la grandeza, no solo para sí mismo, sino para el mundo que habitaba. Desde los desiertos de Asia bañados por el sol hasta las pintorescas colinas de Grecia, desde las imponentes puertas de Persópolis hasta las majestuosas pirámides de Egipto, Alejandro condujo a sus hombres a un viaje que desafió los desafíos geográficos y logísticos, superó obstáculos políticos y militaristas. Un viaje marcado tanto por el espíritu indomable de su líder como por la lealtad y el coraje duraderos de sus hombres. Para los soldados de Alejandro, la vida en el camino estaba marcada por arduos viajes, largas horas de entrenamiento, vigilancia constante y batallas interminables.
Pero también era una vida llena de amistad, camaradería, lealtad, afecto y respeto, una vida que los convertía en algo más que soldados en un ejército, pero compañeros de viaje, hermanos de guerra, familiares en la adversidad. Alejandro tenía la rara capacidad de comprender y apreciar diferentes culturas. Si bien propagó el helenismo, no buscó imponer la cultura griega en los territorios conquistados. En cambio, abrazó la diversidad del mundo que estaba uniendo, y se esforzó por crear una combinación armoniosa de lo mejor que cada cultura tenía para ofrecer. El período helenístico de la historia, que comenzó con las conquistas de Alejandro, está marcado por una fertilización intercultural del arte, la literatura, la filosofía y la ciencia. Como mecenas de las artes y amante del conocimiento, Alejandro jugó un papel fundamental en la creación de este crisol cultural vibrante y dinámico. A pesar de sus numerosas victorias y del vasto imperio que había forjado, Alejandro permaneció insatisfecho. Llegó al borde del mundo conocido, hasta el gran río Indo, y sin embargo su sed de descubrimiento y conquista permaneció intacta. Su deseo de explorar y conquistar más tierras provocó un cansancio entre sus hombres, que anhelaban regresar a casa después de años de campaña. Las batallas de Alejandro no se libraron simplemente en el ámbito físico. Estaba constantemente en desacuerdo con sus propias ambiciones y deseos, su implacable búsqueda de gloria y conquista que se intensificaba con cada nueva victoria, y cada nueva tierra que quedaba bajo su gobierno, hasta que la carga se volvió demasiado pesada para que la soportaran incluso los hombros más fuertes. La vida de Alejandro Magno nos enseña valiosas lecciones de liderazgo, poder, ambición y el potencial de la humanidad para una grandeza extraordinaria y destructiva. Nos recuerda que la búsqueda del poder sin visión y compasión solo conduce a la destrucción y la desesperación, que la verdadera medida de un hombre no reside en el alcance de sus conquistas, sino en la calidad de su carácter. De un niño que vive en las sombras de su ilustre padre al gobernante de un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, de un joven guerrero inspirado en héroes épicos a un rey venerado por sus súbditos, desde un líder visionario que une a diversos pueblos bajo una bandera común hasta una figura trágica consumida por su propia ambición. La vida de Alejandro Magno es una historia de transformación, coronándolo como el más grande de los grandes de la historia. Durante sus campañas, Alejandro se propuso no solo conquistar la tierra sino también, a sus ojos, los corazones y las mentes del pueblo. Su visión de un imperio unido residía en fomentar un sentido de unidad entre la población multicultural. Sin embargo, bajo el peso de una tarea tan ambiciosa, su imperio comenzó a fracturarse incluso antes de su prematura muerte. En los escalones de la historia, Alejandro Magno sigue siendo una figura imponente, un coloso que se extendía a ambos lados del mundo antiguo como un brillante faro de esperanza y ambición, iluminando un camino que muchos otros recorrerían en los siglos venideros. Su vida y legado siguen fascinando e inspirando, recordándonos las alturas que la humanidad es capaz de alcanzar, y el abismo en el que también es capaz de sumergirse. A medida que rastreamos el viaje monumental de Alejandro a través del tapiz del tiempo, nos sorprende no solo la amplitud de su visión y las hazañas incomparables que logró, sino también la teatralidad inherente que marcó su vida. En muchos sentidos, Alejandro creó un imperio no solo a través del poder sino también a través del poder de su personalidad y la fuerza de su voluntad indomable. Alejandro Magno, un nombre que sigue inspirando asombro y respeto en los pasillos del tiempo. Un hombre que se atrevió a soñar lo imposible e incurrió en la ira de dioses y hombres con su arrogancia y ambición por igual. Un verdadero hijo de su época, en sus grandes triunfos y su inexorable tragedieta, una época a la que todavía recurrimos, por su pura audacia y belleza ilimitada. Sobre esta crónica épica de conquista y derrota, de ascenso y caída, vemos la figura de Alejandro grabada en los anales de la historia, un hombre indomable, invencible e inevitablemente. Un hombre que, por un momento fugaz, se atrevió a trascender sus adornos mortales, a tensar los límites mismos de lo que un humano podía lograr, antes de ser arrastrado de regreso a la tierra con la cruel certeza del destino. El legado de Alejandro, tanto en términos de mitos como de su profundo impacto en la historia, continúa prosperando. Se atrevió a soñar y, para bien o para mal, transformó el mundo más allá del reconocimiento. Su nombre, haciendo eco a través de los pasillos del tiempo, ofrece fascinación y lecciones interminables para la humanidad. Es en el examen y valoración de este profundo legado que llegamos a comprender verdaderamente al hombre y su época. El eco de los pasos de Alejandro todavía se puede escuchar resonando a través de las colinas y valles por los que una vez marchó, en las ciudades que fundó, las culturas a las que dio forma, y las dinastías a las que dieron lugar sus conquistas. Su legado perdura no solo en los ladrillos y morteros que dejó, sino también en los ideales eternos de coraje, ambición y fusión cultural que encarnó. Es en la lente de la historia donde encontramos las perspectivas que necesitamos para captar las capas de la historia de Alexander, la complejidad de su personaje y la magnitud sin precedentes de su impacto. A medida que atravesamos el tejido de su vida, debemos tener a la vista sus inicios tanto como su fin, sus logros tanto como sus fracasos, su esencia humana tanto como su estatus mítico. Al hacerlo, llegamos a ver que la historia de Alejandro no se trata solo del ascenso y la caída de un rey legendario, sino también de una narrativa poderosa sobre los magníficos y trágicos potenciales de la propia humanidad.